Cuántas cosas maravillosas ya hemos cantado, ya estamos celebrando, pero hay una técnica en los estudios bíblicos que estamos haciendo los miércoles en Zoom, los jueves en Novelda, que empieza el estudio por preguntarnos sobre el tema en cuestión, ¿qué nos parece lo que el autor del estudio dice? ¿Es verdadero o es falso? Y desde luego es inquietante, y así es como el Señor lo ha hecho conmigo y lo traigo a vosotros en su nombre, porque hay afirmaciones que el autor propone en las que se abre el debate, pues no llegamos a estar de acuerdo siempre de qué es verdadero y de qué es falso, porque la falsedad no siempre es lo opuesto a lo verdadero. La falsedad más peligrosa es aquella que se parece mucho a lo verdadero, pero no lo es. Y esa es peligrosa porque a veces no nos permite darnos cuenta del engaño o autoengaño en el que podamos estar, ¿no? Esto también lo hemos visto en las unidades 4 y 5 del otro material de estudio que tenemos el primer viernes de cada mes, La mente de Cristo. Los que habéis hecho este estudio y lo estamos haciendo ahora, sabéis que en las unidades 4 y 5 se nos plantean las virtudes de la mente de Cristo. Virtudes que están de acuerdo a la sabiduría que viene de Dios, según la explica Santiago en la palabra de Dios, pero también al fruto del Espíritu Santo, cualidades que de alguna manera coronan la mente de Cristo y están llamadas a ser nuestras cualidades también. Y en este material, curiosamente, y una vez más, se nos confronta con lo que es verdadero en cuanto a esas cualidades, se nos explica lo que es falso en cuanto a esas cualidades, lo que es lo contrario, mejor dicho, pero también el autor de este material, muy hábilmente, sin duda alguna, ayudado por el Espíritu de Dios, nos permite confrontarnos con falsificaciones de esas cualidades. Insisto, cosas que parecen, pero que no son. Y es muy importante en algo que afecta a nuestra salvación, no a nuestro creer una cosa u otra o tener una idea u opinión sobre un tema u otro, no, a nuestra propia salvación, es muy importante que sepamos discernir entre lo verdadero y lo que lo parece, pero no lo es. ¿Con qué fin? Con el fin de que si al final de este mensaje estás seguro y segura en lo verdadero, gloria a Dios, hermanos, alegrémonos de ello, celebrémoslo. Pero si a lo largo del mensaje te das cuenta que de alguna manera el Señor te revela que andabas con alguna idea falsa, en el nombre de Jesús hoy es el día para que eso cambie. Y si sencillamente no estás ni en lo verdadero ni en lo falso, sino que estás a otra cosa, también en el nombre de Jesús espero que hoy puedas tener la oportunidad, porque la vas a tener sí o sí, de poder apostar por lo verdadero, seguir y creer lo verdadero, para que tu salvación no tenga la más mínima duda nunca más para ti. Ejemplos de verdadero o falso. Pues hombre, en cuanto a una persona salva, una persona, por ejemplo, hoy que está la mesa del Señor puesta y que estamos llamados a tomar dignamente del pan y del vino, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, pues aquel que es digno es aquel que es convertido. Una persona que se ha convertido a Cristo. ¿Cuál sería la falsificación o una de ellas? Pues alguien que se manifiesta convencido, cree algunas cosas de Cristo, pero de alguna manera no terminan de influir en su vida. Eso sería una falsificación. El que es digno de tomar la cena del Señor y tomarla dignamente es aquel que es un adorador de Dios, que le adora, que le tiene en el máximo lugar, en el primer lugar de su vida. La falsificación, pues las hay, los admiradores de Dios. Hay gente que admira a Cristo y que habla muy bien de Él, pero de alguna manera, junto con Cristo, tiene otras muchas cosas en las que creer y muchas cosas que seguir. Y a veces Cristo no es precisamente la primera. Por tanto, no es un adorador, aunque sí sea un admirador. Otra diferencia que encontramos en algo muy importante del que es digno de participar de la mesa del Señor es si eres un arrepentido. Alguien que evidentemente en algún momento se dio cuenta ante la cruz de Cristo que necesitaba una vida nueva,
y se la entregó a Cristo para que así lo hiciera. O, por el contrario, la falsificación sería ser un hombre o una mujer llena de remordimiento. El típico hombre y mujer que peca y que le sabe mal y que se siente mal, no debería haber hecho esto, pero ¿sabes qué? Vuelve a pecar y nada cambia. Y siempre igual, y siempre igual, y siempre igual. No se arrepintió, aunque sí tuvo en algún momento remordimiento. Pero eso es una falsificación. Y también, respecto al que es digno de participar de la mesa del Señor, es toda aquella que ha nacido de nuevo del Espíritu. Que ha nacido de nuevo del Espíritu. ¿Cuál sería una falsificación? Pues hay una que me vino a la mente que es muy navideña y que todos en algún momento, sin darnos cuenta, hemos nombrado. En Navidad es el día que debemos dejar nacer a Jesús en nosotros. Por eso es mentira, hermanos. Me acuerdo de un sermón no hace mucho, no sé si está pasada Navidad o la anterior, del pastor Ernesto, que además lo puso bien claro. No es Jesús el que nace en ti. El nacido de nuevo es el que nace de nuevo, que no es Jesús, sino tú y yo. Fijaos qué sutil, qué navideño, pero cuidado porque es una falsificación. Pues con el fin de que esto no nos pase, en algo tan importante y trascendente como la salvación misma, os traigo este mensaje en el nombre del Señor. Al hilo de un ejemplo de alguien que se acercó a Jesús con muy buenas palabras, pero con la falsedad, con el autoengaño presente en su vida. Reconoceréis enseguida la historia y el personaje. Nada más que diga la cita bíblica, yo sé que la mayoría de vosotros ya sabéis de quién voy a hablar. Incluso alguno igual ya hasta lo intuye. Pero Juan 3, Evangelio de Juan capítulo 3. Dice el texto bíblico: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Buenas palabras. Este religioso, al ver las cosas que Jesús hacía y decía, se debió decir a sí mismo: tengo que poner a Jesús en mi vida. Este señor merece que forme parte de mi vida. Y allá que va por la noche, porque sabéis que parte del autoengaño es que uno tiene vergüenza, por mucho que le guste Jesús, tiene vergüencita de ir a Jesús. Entonces va por la noche por el qué dirán, para que no me vea nadie. Pero ahí tenemos seguro a un bien intencionado religioso, preocupado por el qué dirán, pero sinceramente yo creo que bien intencionado religioso. Un creyente como Nicodemo, dispuesto, aunque sea a escondidas, a incorporar a Jesús entre sus creencias. Y cabía esperar, ante semejante afirmación de parte de Nicodemo, cabría esperar un amén, aleluya, bienvenido Nicodemo. ¿Fue esto lo que pasó? Nada más lejos de la realidad, hermanos. Nicodemo se llevó un corte impresionante. Él, que iba seguro de que Jesús casi que le iba a hacer la ola cuando entrara y le dijera lo que iba a decirle, les dice Jesús a Nicodemo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo me pongo en el lugar de Nicodemo y, hermanos, no sabría por dónde pillar eso. De hecho, él no supo por dónde pillarlo, pero seguramente se sorprendió, porque con semejante afirmación de quién era Jesús para él, ya digo, creo que cualquiera de nosotros seguramente le hubiéramos hecho la ola. Le hubiéramos dado la bienvenida: bienvenido hermano, qué bien, eso es verdad, Jesús viene de Dios, es un maestro muy importante y qué bien, sí. Sin embargo, a la luz de la respuesta de Jesús, hay una falsificación que nos podría estar confundiendo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que quien se acerca a Jesús con semejante afirmación de quién es Él o de lo que cree de Él sea cortado por Jesús con una afirmación tan tajante? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Atención a esta afirmación que voy a repetir porque es importante
y es lo que marca la frontera entre lo verdadero y lo que lo parece, pero no lo es. La obra de Cristo en la cruz, sus milagros y sus maravillosas enseñanzas no están destinadas a que deseemos incorporar a Jesús a nuestra vida o creencias, sino a despreciar o aborrecer nuestra vida sin Cristo e incorporarnos nosotros a la suya. Repito, la obra de Jesús, de Cristo en la cruz, sus milagros y sus maravillosas enseñanzas no están destinadas a que deseemos incorporar a Jesús a nuestra vida o creencias, sino a despreciar o aborrecer nuestra vida sin Cristo e incorporarnos nosotros a la suya. A esto se refiere Pablo cuando escribió aquello de que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. A esto se refiere Jesús cuando en Juan 15 dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. La falsificación consiste en que yo soy el tronco, la vid, y Jesús es la rama que yo pretendo incorporar a mi vida. Cuidado, cuidado. No se trata de hacer de Jesús un elemento más de tu vida junto a tus ideas, tus costumbres, tu religión, etcétera, etcétera. Sino convertirnos, cada uno de nosotros, en parte de su vida, permitiendo que Él haga todas las cosas nuevas, porque las viejas ideas, costumbres, creencias o religión pasaron. Es muy sutil la diferencia. No es que tú, de alguna manera, permitas que Jesús se incorpore a tu vida y tus creencias, sino que tu vida y tus creencias se amolden e incorporen a las de Cristo. El orden de los factores altera el producto, y mucho. Ilustrémoslo de alguna manera. Mira, Jesús sabe bien. ¿Hay agua por ahí, hermanos? Bueno, como el púlpito está detrás, pues. Gracias. Jesús sabe bien que cuando aparece un huevo podrido mientras estamos haciendo una tortilla, ese huevo va a provocar una peste, un tufo, que por mucho que queramos, no va a desaparecer. Por eso Jesús, al contrario de lo que piensa y proclama el humanismo filosófico y religioso, no pretende que añadamos algunas obras buenas a nuestra vida para que, aunque hay algunos huevos podridos o pecados, la tortilla deje de oler mal. Jesús sabe que eso es imposible. Si te sale un huevo podrido que te sube un hedor a la nariz y se te ocurre decir, pues mira, para no desperdiciar los 3 huevos que ya he puesto, voy a echarle 4 o 5 más buenos. Eso es lo que muchos, por ahorrarse los 3 primeros, harían con los 4 siguientes. Resultado, que sigue oliendo mal. Por eso digo que, a diferencia del pensamiento humanista de superponer cosas buenas a las malas que también hacemos, vamos a dejar de oler mal. No, Jesús sabe que eso es imposible. Y por eso Él viene a comenzar con una nueva tortilla. No se trata, pues, de incorporar algunas cosas de Jesús a nuestra vida, sino de que nuestra vida sea nueva en Cristo, cuya sangre derramada en la cruz es el único antídoto a los huevos podridos de nuestro pecado. No hay otra cosa que quite el olor, el mal olor de nuestro pecado delante de Dios, solo la sangre de Cristo. Por eso dijo a Nicodemo y a todos nosotros hoy que de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo, me alegro de que pienses de mí que vengo de Dios, que soy un buen maestro. Muy bien, Nicodemo, pero si no naces de nuevo, si crees que yo voy a formar parte de una más de tus creencias, es que no has entendido a qué he venido. Yo he venido a transformar tus creencias, a transformar tus ideas, a transformar tu vida, para que dejen de oler mal delante del Señor, delante de Dios. Automáticamente surge una pregunta, claro. Dice Nicodemo, ¿cómo puedo uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Una pregunta racional donde las haya. Y por tanto, imposible donde las haya también. Es verdad, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo nos convertimos y pasamos de vivir nuestra vida con el tufo apodrido de nuestros pecados a vivir la vida de Cristo sin ese tufo maloliente? ¿Cómo se hace eso? Y no porque cuando vivimos en Cristo no pecamos. Lo que ocurre es que la sangre de Cristo nos limpia de ese mal olor del pecado para siempre. Sigue diciendo Jesús a Nicodemo, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. No nos sorprendamos. No estamos hablando de añadir algo más a tu vida. Pon un Jesús en tu vida. Suena bonito, ¿verdad? Pues no. Pon tu vida en las manos de Jesús, que no es lo mismo. Los convertidos o nacidos de nuevo somos impulsados por el Espíritu Santo a tomar ciertas decisiones que nos llevarán al agua. El Espíritu y el agua de la que habla Jesús, como testimonio de esa conversión que ha ocurrido en nosotros tras escuchar el mensaje del Evangelio. Así que antes de observar esas decisiones a las que el Espíritu nos va a impulsar o nos ha impulsado ya a muchos de nosotros, detengámonos un momento en el Evangelio que hoy está presente en los símbolos del pan y del vino, del cuerpo y la sangre de Cristo entregados en la cruz del Calvario. Un repaso a la buena noticia de Dios, al Evangelio, a fin de que el Espíritu en aquel que todavía no ha dado estos pasos de fe pueda obrar con poder en nuestras vidas, en vuestras vidas. El Evangelio es la buena noticia de Dios que nos recuerda que el plan original de Dios al que Dios no renuncia es una relación con sus criaturas, una relación con sus hijos, una relación sin dolor, sin problemas, sin enfermedad, sin muerte siquiera. Ese es el plan original de Dios. Hasta que, como también nos recuerda el Evangelio, nuestro pecado rompió esa relación y nos condenó a la muerte espiritual, a una oscura, fría y muy dolorosa eternidad lejos de Dios, a un infierno cuyos sufrimientos ya podemos vislumbrar y experimentar en esta vida. ¿O acaso no habéis oído nunca decir de uno mismo o de un pueblo, está pasando por un infierno? ¿Hemos oído esa expresión? Pues ese infierno que creen estar pasando solamente es una muestra de ese otro eterno del que Dios nunca quiso que estuviéramos en él, pero que nuestro pecado nos ha puesto delante y del precipicio delante de él. Pero sobre todo el Evangelio nos muestra el inmenso amor de Dios, haciendo todo lo necesario para abrirnos la única puerta y camino que nos permitirá volver a esa relación con Dios perfecta y eterna, en la que la muerte ya no será la antesala del infierno, sino de su gloriosa presencia en paz, armonía y sin más llanto, ni dolor, ni enfermedad. De todo eso habla el Evangelio. Eso es lo que Dios quiso. Eso es lo que el pecado de cada uno de nosotros ha roto. Pero eso es lo que Dios quiere volver a arreglar. Así lo expresó Jesús a Nicodemo, para él y para todos nosotros. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la solución de Dios, ese es el plan de Dios. Era necesario, pues, que el Evangelio nos declarara
la situación de condenación eterna en la que estamos a causa del pecado, pero también el amor de Cristo poniendo solución a ese problema. El Evangelio nos señala a Cristo muriendo, pero sobre todo resucitando y venciendo a la muerte para siempre, de manera que así como Él vive, todo el que en Él crea viva también eternamente junto a Él. Eso dice y proclama el Evangelio. Y en este punto, donde el Espíritu Santo comienza a forjar en nosotros 4 pasos del nuevo nacimiento, del que es digno de la mesa del Señor, y que me gustaría compartir a fin de que reconozcamos en nosotros, y si por primera vez hoy se diera ese caso, poder responder al Espíritu Santo en esta manera en que podemos nacer del Espíritu y del agua y ser dignos de participar de esta mesa del Señor y de las bodas del Cordero cuando Cristo vuelva. En primer lugar, lo que debe provocar y quiere provocar el Evangelio con todo su mensaje es convicción de pecado. Esta es una obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te convence de tu pecado, vas bien, vamos bien, porque esa es una obra suya en todo aquel que ha de nacer de nuevo, en todo aquel que ha nacido de nuevo. El resultado de contemplar a Jesús, el único hombre inocente que ha pisado esta tierra, el mismísimo Hijo de Dios encarnado, recibiendo todo aquel castigo en la cruz y antes de la cruz, a pesar de que nosotros vivíamos a nuestro aire, menospreciándole e ignorándole, entretenidos en nuestras propias ideas, creencias o religioncitas. A pesar de eso, contemplar lo que Cristo sufrió, leer Isaías 53 y saber que Cristo cumplió esa profecía al dedillo. Todo el sufrimiento que expresa esa profecía pasó por Cristo. Contemplar eso, esa visión de la cruz y su significado es lo que usa el Espíritu Santo para hacernos comprender lo horrible y sucio de nuestro pecado. Lo mal que huele delante de Dios cada uno de nuestros pequeños o grandes pecados. Lo justamente despreciable que es para un Dios 3 veces santo el más pequeño de nuestros pecados. La proporción del castigo que sufrió Jesús es total en relación con nuestro pecado. Cuando el Espíritu Santo te hace entender y sentir esto, te convence de que tu pecado le estaba colgando a Cristo en la cruz, estás empezando el camino del nuevo nacimiento. Una obra que el Espíritu empieza en cada uno de nosotros al escuchar el Evangelio y comprender la gravedad, la suciedad de nuestro pecado delante de Dios. Y al mismo tiempo el Espíritu nos revela en esa visión y comprensión de la cruz el inmenso amor de Dios por nosotros, entregando a su Hijo para que por su muerte nosotros tengamos perdón y vida eterna. Una nueva oportunidad, una nueva vida que comienza con la obra del Espíritu, convenciéndonos de nuestro pecado y del alto precio que Jesús pagó para limpiarlo. Si no te importa la cruz de Cristo, es porque crees que tampoco has pecado tanto. Pero si crees que no has pecado tanto, entonces es porque no has entendido la cruz de Cristo. Fijémonos en Hechos 2, 36, 37, cómo lo vivieron aquellos judíos de Jerusalén el día de Pentecostés. Predicaba el Evangelio el apóstol Pedro en ese contexto y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu que inmediatamente aparece en estas personas? Al oír esto, dice el texto bíblico, se compungieron de corazón. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho nuestro pecado para que un hombre como Cristo sufriera lo que sufrió? ¿Qué hemos hecho? Fueron conscientes de su pecado y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer ahora? Esta clara convicción de su pecado les llevó a la pregunta correcta, al siguiente paso en su camino hacia el nuevo nacimiento. ¿Ahora qué? ¿Qué podemos hacer? La cruz de Cristo me revela lo terrible y lo maloliente de mi pecado delante de Dios. ¿Qué puedo hacer? Y ahí viene el segundo paso de nuestro nuevo nacimiento del Espíritu y del agua: el arrepentimiento. El arrepentimiento. Esta fue la respuesta del apóstol Pedro a aquellos hombres y mujeres convencidos por el Espíritu de la gravedad de su pecado delante de Dios.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Naceréis del agua y del Espíritu. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero antes que nada, arrepentíos. Porque sin arrepentimiento no hay conversión, sino solo la buena pero equivocada intención de incorporar algo de Jesús y su mensaje a nuestra vida, como tal vez en ese momento todavía Nicodemo pretendía. Nicodemo, como muchos a lo mejor aquí o alguno aquí, pretende seguir con su vida. Aunque el Señor le esté mostrando en la cruz lo grave de su pecado, alguno pretende seguir con su vida. Y más que arrepentirse, acepta el mensaje, pero no con la intención de que algo cambie o de que todo mucho cambie, sino con la intención aparentemente bonita pero equivocada de incorporar algo de Jesús, de sus enseñanzas maravillosas y si puede ser con algún milagro mucho mejor, a nuestra vida. El arrepentimiento es lo que nos va a estimular a desear una nueva vida en Cristo, aborreciendo nuestra pasada manera de vivir que tanto dolor le ha producido a Cristo y que tan mal olía delante de Dios. Eso es arrepentimiento. Aborrecer la vida tuya que ha llevado a Cristo a la cruz, para que a partir de ese momento tu vida sea la que Cristo quiere que sea. Una vida en relación con Dios, una vida llena de su amor, de su poder, una vida llena de sus enseñanzas perfectas, de su poder y de sus milagros también, claro que sí. Una vida en la que Dios es el Señor, en la que Cristo es el Señor y nosotros nuevas criaturas. El arrepentimiento es la señal de que aborrecemos el pecado y amamos la vida con Dios y para Dios. No es un me siento mal pero no hago nada, nada cambia. Eso, como he dicho antes, es remordimiento, no hay que confundirlos. Es un he ofendido a Dios con mi manera de vivir hasta ahora y quiero vivir una nueva vida abundante y eterna que le agrade a Él y le honre. Recuerda que en la tortilla que olía mal había huevos buenos, pero se incorporó uno solo podrido y acabó con esos huevos, con esa tortilla. Por tanto, cuando digo de aborrecer tu vida porque ha ofendido a Dios, yo sé que alguno estará pensando, pero tampoco soy tan malo, yo hago cosas buenas, ¿sabes? Sí, pero tienes huevos podridos, hermano, hermana, amigo, amiga. Tienes huevos podridos. Y ese olor, por muchas cosas buenas que hagas ahora, no va a cambiar si Cristo no te da este nuevo nacimiento del Espíritu y del agua. Por eso, escucha el Evangelio que hoy es predicado, que hoy es mostrado en el pan y el vino y que cantaremos luego como iglesia. Escúchalo bien, porque lo que pretende es mostrarte el horror, la negrura de tu pecado delante de Dios, que le costó a Cristo la vida. Y luego, si así el Espíritu te lo revela, arrepiéntete. No tengas remordimiento, no, arrepiéntete. Reconocemos en nosotros esta obra del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado y llevándonos al arrepentimiento, a desear una nueva vida que agrade a Dios. Si es así, deja que el Espíritu te acompañe al tercer eslabón del nuevo nacimiento, a la fe y confianza plena en Jesucristo. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha que entregó su vida para que tú y yo podamos tener vida nueva, abundante y eterna. Créelo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y dueño de tu vida, con todo su amor, su poder y sus perfectos y maravillosos mandamientos. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree de todo corazón que murió y resucitó, para que así como Él vive para siempre, tú también vivas con la plena confianza de tu vida eterna junto a Él. Así lo enseña la palabra de Dios. No es capricho de este pastor, no es capricho de una iglesia bautista, es palabra de Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Palabra de Dios, no de este pastor. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la palabra se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Y muchos podemos decir amén, así es. Jamás nos defraudó el Señor.
Así que si reconoces en ti la obra del Espíritu Santo, dándote convicción de pecado y llevándote al arrepentimiento, y si arrepentido pones tu fe en Jesucristo, creyendo y confesando a Cristo como tu Señor y Salvador, que vive para siempre, si esto es lo que el Espíritu te ha conducido y te ha impulsado a experimentar, ya has nacido de nuevo del Espíritu. Ya eres una nueva criatura. Ya eres un hijo de Dios. Ya lo eres. Y sabes que lo eres porque desde ese momento, fruto del arrepentimiento, deseas obedecer a Dios y agradarle en todo. Y para comenzar, obedeciendo su mandato a todo aquel que ha nacido de nuevo, de que nazca también del agua a través del bautismo. El bautismo, ese nacimiento simbólico del agua, que da testimonio de tu arrepentimiento y muerte a una vieja vida dominada por el pecado, y del resurgir o nacer a una nueva vida eterna en Cristo, gobernada por el Espíritu Santo. Es el bautismo que practicamos en agua. No tiene un componente mágico esa agua, pero sí simbólico. Y sí, el componente de la obediencia de vida a Jesucristo, porque fue Él el que dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Por tanto, el arrepentido lo primero que desea es obedecer al Señor. Que su nueva vida comience por el agua, aquella que Cristo mismo enseñó, sabiendo que eso es lo que simboliza el bautismo. Y no cualquier forma de bautismo, sino aquella en la que somos sumergidos y de la que salimos con todo lo que simboliza, y que quiero de algún modo dejar que sea Pablo en Romanos 6 el que nos explique lo profundo de lo que simboliza y significa ese bautismo. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Eso es lo que simboliza el bautismo. Algo espiritual, algo que el Espíritu Santo ha realizado en nosotros, pero que Cristo quiso que fuera testificado y mostrado en obediencia a través del bautismo, para que el Espíritu y el agua estuvieran presentes en ese nuevo nacimiento, en esa conversión que todo hijo de Dios ha vivido o debe vivir para serlo. Esto es lo que simboliza el bautismo, la conversión a una nueva vida, el nuevo nacimiento del Espíritu tras haber sido convencidos de nuestro pecado, tras habernos arrepentido de él y tras recibir con fe a Jesucristo. No para que forme parte de nuestras vidas, sino para que sea el Señor, Salvador y transformador de nuestras vidas. La falsificación es muy sutil. Cuidado, que algunos no se ha hallado en ella. Y si es así, el Espíritu lo revela, insisto, hoy es día de salvación, hoy es día de corrección, hoy es día de nacer de nuevo del Espíritu y el agua. Esto es lo que hoy los nacidos del Espíritu y el agua estamos haciendo y seguiremos haciendo al tomar el pan y el vino de la cena del Señor. Predicar ese evangelio que Jesús nos mandó predicar a toda criatura, para que todo el que cree y se bautice sea salvo. De esta manera, por el nuevo nacimiento, es como dejamos de ser simples convencidos y convertirnos en convertidos, valga la redundancia. Es como dejamos de ser llenos de remordimiento a ser hombres y mujeres arrepentidos. Es como pasamos de ser dispuestos a incorporar a Jesús a nuestras creencias, a entregarle toda nuestra vida a Jesús por completo. Es como hemos pasado de estar muertos en nuestros delitos y pecados a estar vivos espiritualmente para toda la eternidad. Hoy has escuchado el Evangelio que ahora anunciaremos también mediante la cena, lo que simbolizan el pan y el vino. ¿Te ha convencido el Espíritu Santo de lo horrible de tu pecado delante de Dios, de lo mal que huele?
¿Experimentas esa convicción de tu propio pecado delante de Dios? ¿Te ha llevado el Espíritu Santo a aborrecer tu pecado y arrepentido deseas una nueva vida que huela bien delante de Dios para toda la eternidad? El Espíritu te lleva a desear esto en ti, un cambio, no una serie de nuevas cosas que hacer para ver si así olemos mejor. No, una transformación, una nueva vida. ¿Crees que Jesús es quien pagó en la cruz del Calvario el precio de tu salvación y que la sangre que allí derramó es suficiente para perdonarte y limpiarte de toda maldad delante de Dios? ¿Crees que resucitó para que tú también puedas vivir eternamente con Él? ¿Crees esto? Porque si es así, gloria a Dios, hemos nacido de nuevo, sin duda. Y si es así, he de preguntarlo también. ¿Has sido bautizado en el agua en obediencia a Cristo para dar testimonio de esta obra del Espíritu en ti? Alguno tal vez aquí todavía no ha sido bautizado. No es el bautismo lo que te dará el nuevo nacimiento, pero sí es el bautismo lo que completa esa obra del Espíritu Santo de nacer del Espíritu y también del agua, en obediencia a Jesús. Y es necesario que si has nacido de nuevo, pero aún no has sido bautizado, como consecuencia de ello, en el nombre de Jesús te digo hoy, decide culminar este proceso salvador, transformador, y pide públicamente el bautismo mientras juntos como iglesia proclamamos todos los nacidos de nuevo. Y espero que hoy también tú, que aún no lo eras, pero que hoy por el Espíritu Santo ya lo eres. Espero que juntos podamos proclamar con este canto una verdad que caracteriza al nacido de nuevo, y es que nunca más seremos quien antes fuimos. Vamos a cerrar la puerta para que el Espíritu Santo, con todo su poder y con todo su fuego, transforme nuestra vida. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.